El secreto que todo lo cambia. La casa de Luciana siempre había sido el refugio perfecto para ella. Desde el exterior, su vida parecía una pintura sin defectos, casada con un hombre respetado, una hija universitaria brillante, y una carrera estable como abogada. Sin embargo, bajo esa fachada de perfección, había secretos que amenazaban con destrozar todo lo que había construido. Luciana estaba sentada frente al espejo de su cuarto, contemplando las líneas finas que empezaban a marcar su rostro. Tenía 45 años, pero la vida le había pasado factura. A pesar de tener una familia ideal, sentía un vacío profundo, una falta de pasión que hacía tiempo la había empujado a buscar consuelo en otros brazos. Los brazos de Alejandro. Alejandro era 12 años menor que ella. Alto, atractivo y con una chispa de juventud que encendía una parte de Luciana que hacía tiempo creía haber perdido. Lo conoció por casualidad en una conferencia de trabajo, y desde entonces, su relación secreta había crecido hasta convertirse en una necesidad. A escondidas de su esposo y su hija, mantenía esta relación que la hacía sentirse viva, aunque al mismo tiempo la consumía de culpa. Aquella tarde, mientras su esposo trabajaba y su hija, Ivana, estaba en la universidad, Luciana se encontraba en una habitación de hotel con Alejandro. Sus besos apasionados y palabras dulces eran un escape, pero incluso en sus momentos más íntimos, Luciana no podía evitar pensar en el daño que causaría si alguien descubría la verdad. «Tengo que irme», dijo Luciana, levantándose rápidamente de la cama. «Ivana llegará pronto a casa, y no puedo faltar». Alejandro la observó con una sonrisa seductora, todavía apoyado en la almohada. «Y siempre tan responsable. Pero un día tendrás que elegir, Vero. No puedes mantener esto para siempre». Esa frase la golpeó más de lo que él esperaba. Luciana sabía que su relación con Alejandro no era sostenible, pero lo que aún no sabía era que la verdad estaba mucho más cerca de salir a la luz de lo que imaginaba. Cuando Luciana llegó a casa, Ivana ya estaba allí. Su hija tenía una sonrisa radiante y la energía de quien acababa de vivir algo especial. «Mamá, te tengo que contar algo», dijo Ivana, emocionada, mientras se sentaba en el sofá del salón. Luciana dejó su bolso a un lado, intentando calmar la ansiedad que sentía. «¿Qué pasa?», preguntó, tratando de sonar despreocupada. «Conocí a alguien. Y es increíble. Nos hemos estado viendo desde hace unas semanas, y quiero que lo conozcas. Sé que te va a caer bien». Luciana se forzó a sonreír, aunque su mente ya estaba en otro lugar. No podía evitar sentir una ligera punzada de preocupación, pero la disimuló. «¿De quién se trata?» «Es alguien mayor que yo, pero muy guapo y encantador. Me hace sentir viva, mamá. Me hace sentir diferente». El corazón de Luciana empezó a latir con más fuerza. «¿Mayor? ¿Cuánto mayor?» «12 años más grande. Sé que no es lo que esperabas para mí, pero cuando lo conozcas, lo entenderás», respondió Ivana, con un brillo en los ojos. Luciana trató de calmar la tormenta de pensamientos en su mente. En ese momento, decidió que no importaba quién fuera este hombre, siempre y cuando su hija estuviera feliz. Sin embargo, algo en su intuición le advertía que las cosas no serían tan sencillas como parecía. «Cuando estés lista, quiero conocerlo», dijo Luciana con una sonrisa tensa, mientras sentía un frío en el estómago que no podía ignorar. Esa noche, mientras Ivana dormía, Luciana no pudo evitar revisar su teléfono móvil una y otra vez. Quería enviarle un mensaje a Alejandro, decirle que algo la inquietaba, pero no lo hizo. Cerró los ojos y se dejó envolver por la duda. Lo que no sabía era que el destino ya había decidido entrelazar sus vidas de una manera que ninguna de las dos podría controlar. La puerta del desastre había sido abierta, y el secreto que Luciana guardaba pronto cambiaría sus vidas para siempre. El descubrimiento inesperado. Días después de aquella inquietante conversación, Luciana intentaba ignorar la creciente ansiedad que la invadía. Aunque su relación con Alejandro se mantenía oculta, el temor de ser descubierta por su hija o su esposo nunca había sido tan intenso. Ivana seguía hablando con entusiasmo sobre su nuevo amor, mientras Luciana hacía lo imposible por no parecer preocupada. El fin de semana llegó más rápido de lo esperado. Ivana, emocionada por presentar a su novio, organizó una cena familiar para que todos lo conocieran.
Luciana aceptó la invitación, aunque su interior estaba en conflicto. ¿Y si el hombre del que Ivana hablaba tan emocionada era Alejandro? La simple idea la aterrorizaba, pero Luciana se aferraba a la esperanza de que no fuera él. El sábado por la noche, la casa estaba impecable. Luciana había preparado una cena elegante, con la esperanza de que, al menos, la velada sería tranquila. Ivana, con una sonrisa radiante y energía desbordante, iba de un lado a otro, asegurándose de que todo estuviera perfecto. «Está a punto de llegar», anunció Ivana, con una sonrisa de pura felicidad. Luciana sintió una punzada de miedo en el pecho, pero la escondió tras una sonrisa forzada. Justo cuando intentaba calmar sus pensamientos, el timbre sonó. «Ya está aquí», exclamó Ivana, y corrió a abrir la puerta. Luciana permaneció en la cocina, fingiendo estar ocupada con los últimos detalles de la cena. Sus manos temblaban ligeramente mientras escuchaba la puerta abrirse y la voz emocionada de su hija saludando al invitado. Lentamente, salió al salón, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. Cuando llegó a la sala, se detuvo en seco. Ahí estaba Alejandro, de pie, con una sonrisa cautelosa y un ramo de flores en la mano. Su mirada se cruzó con la de Luciana, y en ese instante, el mundo pareció detenerse. Ninguno de los dos podía ocultar el impacto de verse en una situación tan insospechada. «Mamá, te presento a Alejandro», dijo Ivana, completamente ajena a la tensión que llenaba la habitación. «El hombre del que te he hablado tanto». Luciana sintió como sus rodillas casi cedían bajo el peso de la revelación. Todo lo que había temido durante días se hacía realidad frente a sus ojos. Alejandro era el hombre que su hija amaba, y en ese momento, todas sus decisiones pasadas parecían desmoronarse sobre ella. Alejandro, por su parte, estaba visiblemente incómodo. Intentó mantener la compostura, pero la sorpresa lo había dejado sin palabras. Su mirada se desvió hacia Ivana, quien lo miraba con adoración, sin percibir lo que estaba ocurriendo entre él y su madre. «Mucho gusto», dijo Luciana finalmente, su voz temblorosa mientras estiraba la mano para saludar a Alejandro. Él la tomó brevemente, evitando el contacto visual. Ambos sabían que estaban en un terreno peligroso, uno que ninguno de los dos había anticipado. La cena transcurrió en medio de una tensión palpable. Ivana, sin darse cuenta del caos emocional que se desarrollaba, seguía hablando alegremente sobre sus planes futuros con Alejandro. Mientras tanto, Luciana apenas podía mantener la fachada. Cada palabra que Ivana pronunciaba, cada sonrisa que compartía con Alejandro, era una daga que se clavaba más profundamente en su corazón. Al final de la velada, cuando Alejandro se despidió, Ivana lo acompañó hasta la puerta, dejando a Luciana sola por un momento. Cerró los ojos, tratando de asimilar lo que acababa de suceder. No sabía cómo iba a enfrentarlo, pero una cosa era segura, ya no había marcha atrás. Cuando Ivana volvió al salón, notó el silencio pesado que había dejado la partida de Alejandro. «¿Y bien? ¿Qué te parece?», preguntó Ivana, ansiosa por conocer la opinión de su madre. Luciana, luchando por mantener la compostura, forzó una sonrisa. «Es un buen hombre». Pero en su interior, todo estaba a punto de romperse. Su secreto ya no estaba a salvo, y la relación con su hija, sin saberlo aún Ivana, estaba en peligro de colapsar. Las consecuencias de aquella revelación inesperada estaban a punto de arrastrarlas a ambas hacia un abismo emocional del que sería difícil escapar. La vida de Luciana acababa de cambiar para siempre, y la tormenta que se avecinaba prometía destruir todo a su paso. La confesión y el caos. Los días que siguieron a la cena fueron una mezcla de silencios incómodos y conversaciones superficiales. Luciana vivía con un nudo constante en el estómago, sin saber cómo manejar la situación que se le había salido de control. Alejandro no había intentado contactarla desde aquella noche, y ella se debatía entre el miedo de perderlo y el deseo de proteger a su hija del dolor que podría causar una revelación tan devastadora. Ivana, por su parte, seguía viviendo en la burbuja de su nuevo romance, completamente ignorante del caos que se gestaba a su alrededor. Cada vez que mencionaba a Alejandro, Luciana sentía como su corazón se rompía un poco más. Sabía que no podría seguir guardando el secreto por mucho tiempo. Finalmente, la presión llegó a un punto insoportable. Una tarde,
después de que Ivana volvió de la universidad, la encontró en el salón, con una sonrisa en el rostro y el teléfono en la mano. Alejandro acaba de invitarme a pasar el fin de semana juntos, dijo Ivana, emocionada. Vamos a una casa de campo que tiene. Mamá, estoy tan feliz. Nunca había sentido algo así por nadie. Luciana sintió como si el aire se le escapara de los pulmones. No podía permitir que esa situación continuara. La culpa y el dolor la estaban destrozando. En un arrebato de emociones, tomó una decisión drástica. Debía confesar la verdad, por dolorosa que fuera. Ivana, siéntate, dijo Luciana, con la voz firme pero cargada de una tensión apenas contenida. Su hija la miró, sorprendida por el tono. La sonrisa en su rostro se desvaneció lentamente mientras se sentaba en el sofá frente a su madre. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó Ivana, notando que algo no estaba bien. Luciana respiró profundamente, intentando encontrar las palabras adecuadas, pero se dio cuenta de que no había forma suave de decir lo que estaba a punto de confesar. Alejandro y yo nos conocemos desde antes de que ustedes empezaran a verse. La voz de Luciana era casi un susurro, y sus manos temblaban ligeramente mientras hablaba. Hemos tenido una relación durante meses. El rostro de Ivana se congeló, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Su respiración se aceleró y, por un momento, pareció que el tiempo se detenía en la sala. ¿Qué?, balbuceó Ivana, como si la idea fuera tan absurda que no pudiera ser real. Lo conocí en una conferencia, mucho antes de que tú lo hicieras. Luciana trató de mantener la calma, pero sus palabras se desmoronaban con cada intento. No sabía que ustedes estaban juntos cuando me hablaste de él. Si lo hubiera sabido, te lo habría dicho antes. Pero ahora, todo está fuera de control. Los ojos de Ivana se llenaron de lágrimas mientras se levantaba del sofá, alejándose de su madre con una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, y gritó, su voz quebrada por la traición. ¿Cómo pudiste acostarte con el hombre que amo? Luciana intentó acercarse a ella, pero Ivana retrocedió, como si no pudiera soportar la proximidad de su madre. No fue algo que planeé. No sabía que todo esto sucedería, intentó explicar Luciana, pero cada palabra que decía parecía empeorar la situación. No te imaginas cómo me siento, Ivana. Lo siento. ¿Lo sientes?, interrumpió Ivana, furiosa. Me traicionaste. Tú, mi propia madre. Me engañaste, me mentiste, y todo este tiempo, has estado ocultándomelo. No puedo creerlo. Luciana trató de alcanzarla, de encontrar una manera de consolarla, pero Ivana no estaba dispuesta a escuchar. La rabia y el dolor se mezclaban en su mente, impidiéndole ver más allá de la traición. No puedo quedarme aquí, dijo Ivana, mientras recogía sus cosas apresuradamente. Necesito salir de esta casa. Necesito tiempo para pensar. No puedo verte ahora. Por favor, Ivana, no te vayas. Podemos hablar de esto, encontrar una manera de arreglarlo. Luciana intentó detenerla, pero su hija ya estaba dirigiéndose hacia la puerta. ¿Arreglarlo?, se volvió Ivana, sus ojos llenos de dolor. No hay nada que arreglar. Has destruido todo. Has roto lo único que importaba. Con esas palabras, Ivana salió de la casa, dejando a Luciana sola, devastada y rodeada por el eco de sus propios errores. El caos que había temido finalmente se había desatado, y su vida, que alguna vez había parecido tan controlada, ahora era un campo de ruinas. En su desesperación, Luciana intentó llamar a Alejandro, pero él no respondió. El vacío que sentía en el estómago era tan profundo como el abismo emocional en el que se encontraba. No sabía cómo enfrentaría las consecuencias de sus decisiones, pero algo era seguro, su vida nunca volvería a ser la misma. El juego de la venganza. El tiempo pasó lentamente después de la abrupta partida de Ivana. Luciana no había tenido noticias de su hija durante días. Las noches eran largas y silenciosas, llenas de una soledad abrumadora. Su matrimonio ya estaba colapsando desde hacía meses, y ahora, con Ivana desaparecida y Alejandro ignorando sus llamadas, se sentía más aislada que nunca. Por su parte,
Ivana estaba sumida en una tormenta de emociones que la consumía. Se había refugiado en la casa de una amiga, buscando escapar de la traición que su madre le había causado. La rabia y el dolor la acompañaban constantemente, pero algo más crecía en su interior, el deseo de venganza. Luciana había roto su corazón, y Ivana no estaba dispuesta a dejar que eso quedara impune. Una tarde, mientras paseaba por el parque, recibió un mensaje de Alejandro. Había sido breve, como si él también estuviera luchando por encontrar las palabras adecuadas. «Podemos hablar. Necesito verte». Ivana leyó el mensaje varias veces. Aunque su instinto le decía que ignorara a Alejandro, una parte de ella quería enfrentarlo, obtener respuestas y, sobre todo, desquitarse por lo que él y su madre le habían hecho. Con una sensación de determinación creciente, decidió que se encontraría con él. La cita fue en un café discreto, lejos de la ciudad, donde nadie los reconocería. Cuando Ivana llegó, Alejandro ya estaba esperándola, sentado en una mesa al fondo. Su expresión mostraba signos de cansancio, pero también de culpa. Cuando sus ojos se encontraron, él se levantó, pero Ivana apenas lo miró, sentándose sin decir una palabra. «Ivana, lo siento», fue lo primero que Alejandro dijo, intentando romper el hielo. Esto nunca debió suceder. Ivana lo miró fijamente, su rostro carente de emociones visibles. «¿De verdad lo sientes?», preguntó en un tono frío. «¿O solo lo sientes porque te atraparon?». Alejandro no supo qué decir. Su boca se abrió, pero no encontró respuesta. Sabía que la situación era indefendible, pero también sabía que sus sentimientos por Luciana eran reales, aunque inadecuados. «No puedo cambiar lo que pasó», continuó Alejandro, «pero me importa lo que sientes. Nunca quise herirte, y lo que pasó con tu madre». «No me interesa escuchar tus disculpas vacías», lo interrumpió Ivana. «Si me importa lo que tienes que decir, es porque quiero que me ayudes». Alejandro se quedó sorprendido. No esperaba esa respuesta de Ivana. Algo en su tono sonaba diferente, casi calculador. «¿Ayudarte?», preguntó, sin saber qué esperar. Ivana se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una mezcla de rabia y determinación. «Quiero que esto no termine aquí. Mi madre me traicionó, y tú fuiste parte de esa traición. Quiero que pague por lo que hizo. Quiero que sufra como yo estoy sufriendo. Y tú, Alejandro, vas a ayudarme a hacerlo». Alejandro retrocedió, sorprendido por la intensidad en las palabras de Ivana. Aunque sabía que la situación era compleja, la idea de involucrarse en algo tan turbio lo inquietaba. «Ivana, no creo que eso sea lo correcto. Ya hemos hecho suficiente daño. No puedes querer venganza contra tu propia madre». Ivana apretó los labios, su mirada afilada. «No se trata de lo que está bien o mal, Alejandro. Se trata de lo que ella me hizo. Rompió mi confianza, me arrebató lo que más amaba. Quiero que sienta lo mismo. Y tú, de alguna manera, también eres responsable. Así que vas a ayudarme, o las cosas van a ponerse mucho peor para los dos». Alejandro se quedó en silencio, atrapado en una red que él mismo había ayudado a tejer. Sabía que había jugado con fuego al involucrarse con Luciana mientras comenzaba a salir con Ivana, pero nunca había imaginado que las consecuencias serían tan devastadoras. Y ahora, aquí estaba, siendo arrastrado por el deseo de venganza de la hija. «¿Qué es lo que quieres que haga?», preguntó finalmente, resignado a enfrentar las consecuencias de sus actos. Ivana sonrió, una sonrisa que no contenía ni un rastro de la dulzura que antes la caracterizaba. «O vas a seguir viéndola, haciéndole creer que todo está bien. Mientras tanto, yo estaré observando. Necesito saber cuándo es el momento adecuado para actuar. Y cuando llegue ese momento, le quitaré lo que más le importa». Alejandro la miró con incertidumbre, asustado por el cambio que veía en Ivana. No era la misma chica que había conocido, la que era alegre y vivaz. La traición la había transformado en alguien más, alguien que estaba dispuesto a todo para hacer justicia a su manera. La reunión terminó poco después. Alejandro se despidió, aún tratando de asimilar lo que acababa de acordar.
mientras caminaba de regreso a su auto, no podía dejar de sentir que había cruzado un umbral del cual ya no había retorno. Ivana, por otro lado, regresó a casa con una calma renovada. Tenía un plan, y aunque no sabía exactamente hasta dónde llegaría, estaba decidida a que su madre sintiera el mismo dolor que ella. No solo quería recuperar lo que había perdido, sino también asegurarse de que Luciana supiera que su traición tendría un precio. La partida de ajedrez estaba en marcha, y Ivana estaba lista para jugar. La lucha por el poder. Ivana había trazado su plan, y cada día que pasaba su convicción se hacía más fuerte. Ahora veía a su madre no como una figura protectora, sino como una enemiga, alguien que había roto su confianza y debía pagar. Alejandro, atrapado en medio de ambas, se encontraba cada vez más hundido en la red de mentiras y manipulación que Ivana había comenzado a tejer. Mientras tanto, Luciana, ajena a las intenciones de su hija, intentaba recuperar el control de su vida. Había tratado de ponerse en contacto con Ivana, pero sus llamadas y mensajes seguían sin respuesta. La ausencia de su hija la consumía de preocupación y culpa, pero también estaba en juego su relación con Alejandro. Aunque sabía que lo correcto sería cortar todos los lazos con él, no podía evitar la atracción que sentía. Él representaba una vía de escape, un refugio en medio del caos emocional que estaba viviendo. Alejandro, bajo la presión de Ivana, continuó manteniendo las apariencias con Luciana. Sin embargo, en cada encuentro, su conciencia le pesaba más. Sabía que estaba jugando con fuego, que en cualquier momento todo podría explotar, pero el temor a las represalias de Ivana lo mantenía atado a su doble vida. Una tarde, mientras Alejandro estaba en el trabajo, recibió un mensaje de Luciana. Nos vemos esta noche. Necesito hablar contigo. Alejandro no pudo evitar sentir un escalofrío recorrer su espalda. Había estado evitando confrontaciones, pero el tono del mensaje de Luciana era diferente esta vez, más urgente. Ivana había insistido en que siguiera adelante con la relación, pero Alejandro estaba comenzando a dudar si podría seguir soportando el peso de todo aquello. Esa noche, cuando llegó al departamento de Luciana, la encontró sentada en el sofá, con una copa de vino en la mano y una expresión de cansancio en el rostro. Alejandro, tenemos que hablar, comenzó Luciana, sin rodeos. No puedo seguir con esto. Lo de Ivana me está matando, y tú, no sé si podemos seguir adelante. Alejandro se sentó frente a ella, sintiendo el peso de sus palabras. En ese momento, tuvo la tentación de confesarlo todo, de contarle sobre Ivana y su plan. Pero el miedo lo contuvo. Sé que las cosas están complicadas ahora, dijo, con voz vacilante, pero estoy aquí para ti. Encontraremos una forma de solucionar todo. Luciana lo miró con tristeza. Sabía que Alejandro intentaba tranquilizarla, pero no podía ignorar la sensación de que todo estaba desmoronándose. Justo cuando estaba a punto de hablar de nuevo, su teléfono vibró. Era un mensaje de Ivana. Voy para allá. Necesitamos hablar. Luciana frunció el ceño, sorprendida por el mensaje inesperado. Ivana no le había respondido en días, y ahora, de repente, estaba dispuesta a hablar. Alejandro, que también había recibido un mensaje de Ivana en secreto, sintió que el pánico lo envolvía. Minutos después, Ivana entró en el departamento, su mirada era de acero, y la tensión en el aire era palpable. Luciana se levantó, nerviosa, pero al mismo tiempo esperanzada de que finalmente podrían resolver las cosas. Ivana, comenzó Luciana, con un tono suave, me alegra que hayas venido. Tenemos que hablar, arreglar todo esto. Pero Ivana no estaba allí para reconciliaciones. Su mirada fue directa hacia Alejandro, que parecía casi invisible en medio de las dos mujeres. Y sí, mamá, tenemos que hablar, dijo Ivana, con una frialdad que sorprendió a Luciana. Y creo que Alejandro también tiene algo que decir, ¿verdad? Alejandro sintió como su garganta se secaba. Miró a Ivana, buscando alguna señal de que no lo forzaría a revelarlo todo, pero no encontró ninguna. Estaba atrapado. Luciana, desconcertada, miró a ambos, tratando de entender lo que estaba sucediendo. ¿De qué están hablando?, preguntó, con el nerviosismo creciendo en su voz. Ivana soltó una risa amarga. Mamá, creo que es hora de que sepas toda la verdad.
Alejandro no es quien tú crees que es. Él me ha estado usando para llegar a ti. ¿No te parece curioso que justo cuando empezamos a salir, él te haya conocido? ¿No lo ves? Todo esto ha sido un juego desde el principio. Las palabras de Ivana cayeron como un balde de agua fría sobre Luciana. Ella miró a Alejandro, esperando una explicación, pero él solo bajó la mirada, incapaz de defenderse. Eso no es cierto, balbuceó Alejandro, pero Ivana no le permitió continuar. Oh, claro que lo es. Pero no te preocupes, mamá, yo no voy a ser la única que sufra aquí. Alejandro también va a pagar por su traición. Ambos lo harán. Luciana, con el rostro pálido, comenzó a juntar las piezas del rompecabezas. Sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La persona en la que había confiado estaba involucrada en algo mucho más oscuro de lo que imaginaba. Ivana, esto no puede ser cierto, dijo Luciana, casi suplicante. Yo no sabía nada. Por supuesto que no sabías nada, gritó Ivana, con los ojos llenos de lágrimas. Pero eso no te hace inocente. Tú comenzaste todo esto. Ahora solo estoy tomando el control. El silencio en la habitación era sofocante. Luciana se dio cuenta de que no solo había perdido a su hija, sino que también estaba perdiendo el control de la situación. Ivana ya no era la joven dulce que ella recordaba. Se había transformado en alguien más fuerte, más decidida, y estaba dispuesta a todo para recuperar su poder. Esto no ha terminado, mamá, dijo Ivana, con una sonrisa helada. Apenas estamos comenzando. Tú y Alejandro van a aprender lo que es perder. Y yo estaré observando cada paso. Con esas palabras, Ivana se dio la vuelta y salió del departamento, dejando a Luciana destrozada y a Alejandro en el abismo de sus propias decisiones. La lucha por el poder había comenzado, y el juego de la venganza estaba en pleno curso. El punto de ruptura. La atmósfera en la vida de Luciana se volvió cada vez más tensa después de la confrontación con Ivana. La traición que había descubierto la había dejado tambaleándose en una cuerda floja emocional, y su relación con Alejandro se había vuelto una espiral de desconfianza y desesperación. Los días se convirtieron en semanas, y la presión aumentó. Luciana se sentía como si estuviera viviendo en un estado de constante vigilancia, temerosa de que cualquier movimiento en falso pudiera llevarla a un punto de no retorno. Alejandro intentaba acercarse, pero cada vez que lo hacía, Luciana lo rechazaba, alimentando aún más la distancia entre ellos. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, Luciana decidió salir a despejar su mente. Caminó sin rumbo, sintiendo que las calles vacías reflejaban su soledad. Sus pensamientos regresaban a Ivana, a lo que había sido su vida y cómo había llegado a ese punto. El dolor la envolvía, y la sensación de impotencia era abrumadora. Necesitaba respuestas, pero también sentía una creciente ira que amenazaba con desbordarse. Mientras tanto, Ivana había estado ocupada poniendo en marcha su plan de venganza. En su mente, todo estaba bien calculado. Había comenzado a seguir a Alejandro y a observar cada uno de sus movimientos, documentando cada interacción con su madre. Un día, al ver a su madre salir de un restaurante con Alejandro, una mezcla de furia y satisfacción la invadió. Era el momento perfecto para que su madre sintiera el verdadero dolor de la traición. Decidida a actuar, Ivana se dirigió a la casa de su madre. La puerta se abrió con un suave crujido, y Luciana, perdida en sus pensamientos, ni siquiera notó la entrada de su hija. «Hola, mamá», dijo Ivana, con un tono de voz que parecía frío y distante. Luciana se sobresaltó, su corazón se aceleró. Nunca había estado preparada para el regreso de Ivana. En su mente, el conflicto entre ambas había alcanzado un punto crítico, y no sabía cómo abordarlo. Ivana, comenzó, pero su hija la interrumpió. No, mamá. No quiero tus excusas. Estoy aquí porque quiero que sepas lo que he descubierto. Luciana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Sabía que las cosas se habían desbordado, y que Ivana no estaba dispuesta a dejar las cosas así. Lo que hiciste fue imperdonable. Te creí, te defendí, y tú me traicionaste.
Ahora estoy dispuesta a tomar el control de mi vida, y eso significa deshacerme de todos los obstáculos, declaró Ivana, sus ojos brillando con una mezcla de rabia y determinación. Ivana, Luciana intentó interrumpirla, pero la mirada de su hija la detuvo. No. No voy a dejar que te salgas con la tuya. Alejandro ha sido un error, y tú lo sabes. La única manera de que aprendas la lección es haciéndote sentir lo que yo siento. Luciana sintió que el miedo la envolvía. Sabía que Ivana había cambiado, pero no imaginaba que su hija pudiera ser tan calculadora y rencorosa. A medida que las palabras de Ivana resonaban en la habitación, se dio cuenta de que estaba a punto de perder a su hija de una manera que nunca había imaginado. ¿Qué estás planeando hacer?, preguntó Luciana, su voz temblando. Voy a hacer que Alejandro te abandone. Necesitas entender lo que es perderlo, así como yo he perdido a mi madre. No me importa cuánto te duela, porque tú me hiciste daño primero. Esta vez, seré yo quien tenga el control. Luciana sintió una mezcla de desesperación y tristeza. Ivana no solo había cambiado, sino que ahora estaba completamente decidida a llevar a cabo su venganza, sin importar el costo. Era como si estuviera hablando con una extraña, y no con la niña que había criado. Ivana, no te puedo permitir hacer esto, dijo Luciana, tratando de contener las lágrimas. Si sigues este camino, no habrá vuelta atrás. Lo perderás todo. ¿Qué? Como tú, respondió Ivana, con desdén. La herida de la traición había dejado una cicatriz profunda en su corazón, y no estaba dispuesta a dejar que su madre le enseñara sobre la culpa y el arrepentimiento. Eres la única que está destruyendo todo, continuó Luciana. Si realmente te importo, detente antes de que sea demasiado tarde. Ivana sonrió, una sonrisa fría que dejó claro que no había marcha atrás. No puedo dejarlo pasar, mamá. Te creí incapaz de traicionarme, pero he aprendido que nadie es inocente. A partir de ahora, yo tomaré las decisiones. Y si Alejandro es lo que necesitas para ser feliz, entonces yo lo haré sufrir. Las palabras de Ivana se sintieron como un puñetazo en el estómago de Luciana. La culpa, la confusión y la tristeza se entrelazaron en su corazón. Su relación con su hija había llegado a un punto de no retorno, y cada palabra que intercambiaban se sentía como una batalla en la que ninguna de las dos podía salir ganando. Con una determinación renovada, Ivana salió de la casa, dejando a Luciana devastada, sintiendo que estaba perdiendo a su hija para siempre. En su mente, la idea de que el amor puede transformarse en odio era más real que nunca. Esa noche, Ivana se quedó despierta, planeando cada movimiento en su juego de venganza. Sabía que Alejandro no podía ser un peón en su juego sin que sufriera las consecuencias. La lucha por el poder había comenzado, y cada decisión que tomara la llevaría más cerca de lo que deseaba, el control total sobre su vida y la venganza que le daría paz. El costo de la venganza. Los días pasaron en un torbellino de caos emocional para Luciana. La frialdad de Ivana y la incertidumbre sobre su relación con Alejandro pesaban sobre ella como una losa. Sabía que su hija estaba decidida a llevar a cabo su venganza, pero también entendía que cada acción tenía un costo, y se preguntaba si Ivana había considerado las consecuencias de sus decisiones. En la mente de Ivana, cada plan se ejecutaba con precisión. Había empezado a acercarse a Alejandro, disimulando su verdadero objetivo detrás de un velo de amistad. Al principio, él parecía despreocupado, disfrutando de la atención que una joven como ella podía ofrecer. Sin embargo, Ivana no estaba allí para buscar una conexión genuina. Su intención era hacer que Alejandro sintiera la misma angustia que ella había soportado. Una tarde, mientras tomaban un café en una pequeña cafetería, Ivana sonrió al ver a Alejandro reír y relajarse. La imagen era un recordatorio constante de lo que había perdido, pero también de lo que estaba a punto de recuperar. ¿Cómo te va con tu madre?, preguntó Ivana, su voz suave y engañosa. Es complicado. No sé cómo arreglar las cosas entre nosotras. Ella parece distante, respondió Alejandro, mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos. Ivana aprovechó la oportunidad para plantar la semilla de la duda en su mente. A veces, la gente actúa así cuando está escondiendo algo. Quizás hay más en su historia de lo que crees, sugirió Ivana,
observando cada reacción de Alejandro. Las palabras de Ivana tuvieron un impacto. Alejandro frunció el ceño, reflexionando sobre lo que había dicho. Mientras ella se sentía satisfecha al ver cómo su estrategia comenzaba a dar frutos, en el fondo de su corazón había un eco de preocupación. La venganza podía ser dulce, pero también podía llevar a un abismo sin retorno. Mientras tanto, Luciana luchaba con sus propios demonios. La culpa la consumía, sabiendo que su relación con Alejandro había contribuido a la distancia con Ivana. No podía evitar preguntarse si su hija tenía razón. ¿Había sido egoísta al buscar su propia felicidad a expensas de su familia? Las noches eran largas y solitarias, llenas de recuerdos de momentos felices que ahora parecían tan lejanos. Una noche, decidió enfrentarse a sus sentimientos. Se sentó en la oscuridad de su sala, con una copa de vino en la mano, recordando los días en que su familia era unida. De repente, el sonido de un mensaje en su teléfono rompió el silencio. Era un mensaje de Alejandro. Necesitamos hablar. Hay algo que no me cuadra. El corazón de Luciana se aceleró. Sabía que su relación estaba al borde del colapso, y este mensaje era el último clavo en el ataúd. Se sintió atrapada, sabiendo que debía elegir entre enfrentarse a la verdad o seguir ocultando el secreto que había desgastado su vida. Al día siguiente, se encontró con Alejandro en un parque. El aire era fresco y el sol brillaba, pero el ambiente entre ellos estaba cargado de tensión. ¿Qué pasa, Alejandro?, preguntó Luciana, intentando mantener la calma. He hablado con Ivana. Me dijo algunas cosas que me han hecho cuestionar nuestra relación. No sé si puedo confiar en ti, dijo, sus ojos llenos de decepción. Luciana sintió como si el suelo se deslizara de debajo de sus pies. La traición que había intentado ocultar ahora estaba al descubierto, y sabía que debía enfrentarlo. Lo sé. Lo siento, Alejandro. No quería que las cosas llegaran a este punto, dijo ella, su voz temblando. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué permitiste que Ivana interfiriera?, preguntó Alejandro, su frustración a punto de desbordarse. Porque tenía miedo. Tenía miedo de perderte. Pero no puedes dejar que lo que Ivana dice afecte nuestra relación, respondió Luciana, intentando contener las lágrimas. ¿Y si ella tiene razón?, preguntó él, la desconfianza palpándose en el aire. El silencio se instaló entre ellos, pesado e incómodo. Luciana supo que la verdad estaba al borde de salir, pero la culpa de haber traicionado su confianza la consumía. Y necesito tiempo para pensar, dijo Alejandro, alejándose, dejándola sola con su angustia. El costo de la venganza se estaba haciendo evidente. La lucha de Ivana por hacer que su madre sufriera estaba afectando a todos, incluso a ella misma. Mientras Ivana disfrutaba de su pequeño triunfo al ver a su madre y a Alejandro en conflicto, no se daba cuenta de que también se estaba hundiendo en la oscuridad. En el fondo, la venganza había comenzado a transformar a Ivana. La satisfacción momentánea que sentía se estaba convirtiendo en un vacío que no podía llenar. En su mente, se repetía que lo estaba haciendo para sanar su propio dolor, pero a medida que avanzaba, se daba cuenta de que estaba perdiendo algo más valioso, su relación con su madre y su propia paz interior. Esa noche, Ivana se sentó en su cama, pensando en el caos que había desatado. Mientras miraba la oscuridad a su alrededor, un sentimiento de arrepentimiento la invadió. Se preguntaba si la venganza realmente traería el alivio que anhelaba o si solo la llevaría a una mayor soledad. La lucha por el poder, el juego de la venganza, y la dolorosa realidad de la traición comenzaban a cobrar un precio que Ivana no estaba segura de poder pagar. A medida que las líneas entre el amor y el odio se desdibujaban, comprendió que el camino hacia la venganza era también un camino hacia la autodestrucción. El costo de la venganza. Los días pasaron en un torbellino de caos emocional para Luciana. La frialdad de Ivana y la incertidumbre sobre su relación con Alejandro pesaban sobre ella como una losa. Sabía que su hija estaba decidida a llevar a cabo su venganza, pero también entendía que cada acción tenía un costo, y se preguntaba si Ivana había considerado las consecuencias de sus decisiones. En la mente de Ivana, cada plan se ejecutaba con precisión. Había empezado a acercarse a Alejandro, disimulando su verdadero objetivo detrás de un velo de amistad. Al principio, él parecía despreocupado,
disfrutando de la atención que una joven como ella podía ofrecer. Sin embargo, Ivana no estaba allí para buscar una conexión genuina. Su intención era hacer que Alejandro sintiera la misma angustia que ella había soportado. Una tarde, mientras tomaban un café en una pequeña cafetería, Ivana sonrió al ver a Alejandro reír y relajarse. La imagen era un recordatorio constante de lo que había perdido, pero también de lo que estaba a punto de recuperar. ¿Cómo te va con tu madre?, preguntó Ivana, su voz suave y engañosa. Es complicado. No sé cómo arreglar las cosas entre nosotras. Ella parece distante, respondió Alejandro, mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos. Ivana aprovechó la oportunidad para plantar la semilla de la duda en su mente. A veces, la gente actúa así cuando está escondiendo algo. Quizás hay más en su historia de lo que crees, sugirió Ivana, observando cada reacción de Alejandro. Las palabras de Ivana tuvieron un impacto. Alejandro frunció el ceño, reflexionando sobre lo que había dicho. Mientras ella se sentía satisfecha al ver cómo su estrategia comenzaba a dar frutos, en el fondo de su corazón había un eco de preocupación. La venganza podía ser dulce, pero también podía llevar a un abismo sin retorno. Mientras tanto, Luciana luchaba con sus propios demonios. La culpa la consumía, sabiendo que su relación con Alejandro había contribuido a la distancia con Ivana. No podía evitar preguntarse si su hija tenía razón. ¿Había sido egoísta al buscar su propia felicidad a expensas de su familia? Las noches eran largas y solitarias, llenas de recuerdos de momentos felices que ahora parecían tan lejanos. Una noche, decidió enfrentarse a sus sentimientos. Se sentó en la oscuridad de su sala, con una copa de vino en la mano, recordando los días en que su familia era unida. De repente, el sonido de un mensaje en su teléfono rompió el silencio. Era un mensaje de Alejandro. Necesitamos hablar. Hay algo que no me cuadra. El corazón de Luciana se aceleró. Sabía que su relación estaba al borde del colapso, y este mensaje era el último clavo en el ataúd. Se sintió atrapada, sabiendo que debía elegir entre enfrentarse a la verdad o seguir ocultando el secreto que había desgastado su vida. Al día siguiente, se encontró con Alejandro en un parque. El aire era fresco y el sol brillaba, pero el ambiente entre ellos estaba cargado de tensión. ¿Qué pasa, Alejandro?, preguntó Luciana, intentando mantener la calma. He hablado con Ivana. Me dijo algunas cosas que me han hecho cuestionar nuestra relación. No sé si puedo confiar en ti, dijo, sus ojos llenos de decepción. Luciana sintió como si el suelo se deslizara de debajo de sus pies. La traición que había intentado ocultar ahora estaba al descubierto, y sabía que debía enfrentarlo. Lo sé. Lo siento, Alejandro. No quería que las cosas llegaran a este punto, dijo ella, su voz temblando. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué permitiste que Ivana interfiriera?, preguntó Alejandro, su frustración a punto de desbordarse. Porque tenía miedo. Tenía miedo de perderte. Pero no puedes dejar que lo que Ivana dice afecte nuestra relación, respondió Luciana, intentando contener las lágrimas. ¿Y si ella tiene razón?, preguntó él, la desconfianza palpándose en el aire. El silencio se instaló entre ellos, pesado e incómodo. Luciana supo que la verdad estaba al borde de salir, pero la culpa de haber traicionado su confianza la consumía. Y necesito tiempo para pensar, dijo Alejandro, alejándose, dejándola sola con su angustia. El costo de la venganza se estaba haciendo evidente. La lucha de Ivana por hacer que su madre sufriera estaba afectando a todos, incluso a ella misma. Mientras Ivana disfrutaba de su pequeño triunfo al ver a su madre y a Alejandro en conflicto, no se daba cuenta de que también se estaba hundiendo en la oscuridad. En el fondo, la venganza había comenzado a transformar a Ivana. La satisfacción momentánea que sentía se estaba convirtiendo en un vacío que no podía llenar. En su mente, se repetía que lo estaba haciendo para sanar su propio dolor, pero a medida que avanzaba, se daba cuenta de que estaba perdiendo algo más valioso, su relación con su madre y su propia paz interior. Esa noche, Ivana se sentó en su cama, pensando en el caos que había desatado. Mientras miraba la oscuridad a su alrededor, un sentimiento de arrepentimiento la invadió.
Se preguntaba si la venganza realmente traería el alivio que anhelaba o si solo la llevaría a una mayor soledad. La lucha por el poder, el juego de la venganza, y la dolorosa realidad de la traición comenzaban a cobrar un precio que Ivana no estaba segura de poder pagar. A medida que las líneas entre el amor y el odio se desdibujaban, comprendió que el camino hacia la venganza era también un camino hacia la autodestrucción. El nuevo comienzo. El sol brillaba a través de las ventanas, llenando la casa de Luciana con una luz cálida y acogedora. Después de la intensa conversación en la librería, ambas mujeres habían decidido dar un paso hacia un nuevo comienzo. La lucha que había marcado sus vidas durante tanto tiempo estaba comenzando a desvanecerse, y lo que quedaba era la promesa de reconstruir su relación. Esa mañana, Ivana se despertó con una sensación de alivio. Había decidido que no podía seguir aferrándose al pasado. Después de tantas heridas, era momento de mirar hacia adelante. Mientras se preparaba para el día, se sintió decidida a hacer un cambio significativo en su vida. Recordó las palabras de su madre sobre la tristeza y la belleza de las nuevas oportunidades. Luciana, por su parte, también estaba lista para un nuevo capítulo. Sabía que las cosas no se resolverían de la noche a la mañana, pero estaba dispuesta a trabajar en la relación con su hija. Durante el desayuno, el ambiente era ligero, lleno de sonrisas y conversaciones sobre cosas cotidianas. La risa que había faltado en sus días regresaba lentamente. ¿Qué planes tienes para hoy?, preguntó Luciana, buscando aprovechar el momento. Quiero volver a la librería y ver si puedo encontrar ese libro que me recomiendas. Además, tengo algunas ideas sobre un proyecto de arte que me gustaría hacer. Quiero explorar más mi creatividad, dijo Ivana, sintiéndose inspirada. Eso suena maravilloso. Siempre he creído que el arte puede ser una gran forma de expresión, respondió Luciana, sintiéndose orgullosa de ver a su hija tomar la iniciativa. Después de un animado desayuno, Ivana se despidió de su madre, sintiendo que el mundo se veía diferente. Mientras caminaba hacia la librería, pensaba en lo que significaba para ella este nuevo comienzo. La venganza había dejado una cicatriz, pero también había permitido que ambas aprendieran sobre la importancia de la honestidad y la conexión. La librería estaba llena de luz, y el suave aroma a papel viejo la envolvió al entrar. Se sumergió en los estantes, explorando cada título con renovado entusiasmo. Se detuvo frente a un libro que hablaba sobre el perdón y la superación, sintiendo que era justo lo que necesitaba. Mientras se perdía en sus pensamientos, Ivana notó que Alejandro estaba en la sección de literatura. Su corazón dio un vuelco. Era el mismo hombre que había alimentado tanto dolor, pero al mismo tiempo, él también representaba una oportunidad de redención. «Hola, Ivana», dijo Alejandro, sonriendo con timidez al verla. «Hola, Alejandro. ¿Qué haces aquí?», preguntó, tratando de mantener la calma. «Solo estaba buscando un nuevo libro. He estado pensando mucho en lo que pasó entre nosotros y me gustaría, disculparme», dijo él, su voz sincera. Ivana sintió que una parte de ella se ablandaba. En lugar de dejar que la ira y la venganza la guiara, eligió un camino diferente. «Te entiendo. Lo que pasó fue complicado. Pero creo que también aprendimos algo de esto. La vida es demasiado corta para guardar rencores», respondió Ivana, sintiendo un peso aligerarse. «Me alegra escuchar eso. Me gustaría que pudiéramos empezar de nuevo, sin resentimientos. Quizás podríamos ser amigos», sugirió Alejandro, su expresión esperanzada. Ivana lo miró con consideración. Si bien era cierto que había pasado por mucho dolor, también se dio cuenta de que la vida continuaba, y que aferrarse a la amargura no era el camino que quería seguir. «Sí, creo que eso podría funcionar. Pero tomemos las cosas con calma. Aún hay mucho que procesar», respondió Ivana, sonriendo con sinceridad. La conversación fluyó con naturalidad, y ambos comenzaron a compartir historias sobre sus vidas. Ivana sintió que la conexión que una vez compartió con Alejandro podría ser reconstruida, aunque de una manera diferente. Era el primer paso hacia un nuevo comienzo, no solo para ella, sino también para Alejandro. Mientras tanto, Luciana, sintiendo que el día había sido productivo, decidió que era momento de hacer algo especial por su hija. Se dirigió a la cocina y comenzó a preparar un postre que Ivana adoraba.
un pastel de chocolate con fresas. Mientras batía los ingredientes, pensó en lo importante que era crear recuerdos nuevos y alegres. A medida que el sol comenzaba a ponerse, Ivana regresó a casa con una sonrisa. Cuando entró, el aroma del pastel recién horneado la recibió como un abrazo cálido. ¿Hiciste mi pastel favorito?, preguntó Ivana, sus ojos brillando. Quería hacer algo especial para celebrar este nuevo comienzo, dijo Luciana, sirviendo el pastel en un plato. Las dos se sentaron en la mesa, y mientras disfrutaban de su merienda, comenzaron a hablar sobre sus sueños y aspiraciones. Ivana compartió sus ideas sobre el arte, mientras Luciana hablaba de sus propias pasiones, recordando lo que había dejado de lado durante los años de conflicto. Quiero que sepas que siempre estaré aquí para apoyarte, Ivana. No importa lo que pase, siempre seré tu mayor fan, dijo Luciana, sintiendo un profundo amor por su hija. Y gracias, mamá. Estoy lista para construir un futuro mejor. Y estoy emocionada por lo que vendrá, respondió Ivana, sintiéndose más segura que nunca. Mientras compartían risas y sueños, ambas sabían que el camino hacia el perdón y la sanación aún estaba en marcha, pero al menos ahora lo harían juntas. En ese pequeño momento, en el calor del hogar, una nueva esperanza florecía entre ellas. El nuevo comienzo que ambas habían anhelado ya estaba aquí. Era un camino lleno de posibilidades, y con cada paso, el pasado se desvanecía un poco más, reemplazado por la promesa de un futuro brillante. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.